Notó que desaparecían flores y juguetes de la tumba de su hijo. Para averiguar la verdad, escondió una cámara, pero lo que vio en la grabación cambió su actitud hacia todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué país eres. La casa de los Wilson siempre había sido un refugio cálido, un espacio donde las risas infantiles llenaban los pasillos y donde el sonido de los pasos pequeños se mezclaba con el aroma de la cocina de María, que preparaba cada comida como si fuera una pequeña celebración familiar. En aquel tranquilo estado del sur, donde el sol parecía besar con suavidad los tejados de las casas y el viento traía aroma a árboles viejos y a pasto recién cortado, la vida se desarrollaba sin prisas, con la seguridad de quienes creen que el mañana será igual de estable que el día que acaba de pasar. Ethan trabajaba en un pequeño taller mecánico, un lugar que conocía casi de memoria, con sus ruidos metálicos y sus conversaciones sencillas con los clientes habituales. María se ocupaba del hogar y colaboraba a tiempo parcial en la biblioteca local, un puesto que le permitía rodearse de libros y transmitir ese amor por las historias a sus hijos, Liam y Ella. Ellos, dos niños vivaces de 8 y 6 años, eran la luz que iluminaba cada rincón de la casa. Se peleaban a veces, como todos los hermanos, pero la mayor parte del tiempo compartían juegos, inventaban aventuras y creaban pequeños mundos imaginarios en los que el jardín del hogar se transformaba en selva, océano o castillo medieval según la historia del día. La vida era dulce, sencilla y predecible. Cuando María descubrió que estaba embarazada por tercera vez, una oleada de felicidad recorrió a toda la familia. Ethan la abrazó como si quisiera protegerla de todos los peligros del mundo, y ella, con una sonrisa tímida, le mostró las pruebas positivas que confirmaban lo que ambos ya intuían. Liam y Ella, al enterarse, saltaron de emoción, imaginándose un nuevo compañero de juegos, alguien a quien cuidar, a quien enseñarle a dibujar o a montar en bicicleta. Había una ilusión genuina en cada uno de ellos. Durante esos meses, el hogar se llenó de conversaciones sobre nombres posibles, coloretes suaves para decorar un espacio pequeño en la habitación de los niños, ropita nueva que María doblaba con una ternura que solo una madre puede comprender. Finalmente eligieron llamarlo Noah. El nombre resonaba con suavidad, como una promesa. Para ellos, ese bebé simbolizaba un nuevo comienzo, un amor más grande que cualquier palabra que pudieran pronunciar. El día del parto llegó con la mezcla habitual de nervios y esperanza. Ethan acompañó a María al hospital al amanecer, mientras la ciudad aún despertaba lentamente. Liam y Ella se quedaron con una vecina de confianza, ansiosos por conocer a su hermano. Pero algo en el ambiente del hospital se volvió extraño. Los médicos, que al inicio parecían tranquilos, empezaron a intercambiar miradas rápidas. Sus pasos se aceleraron. Susurros tensos recorrieron la sala. María, agotada, intentaba mantener la calma, pero en su interior sentía un vacío que se expandía. Minutos después, que parecieron horas, la sala se llenó de un silencio pesado, casi insoportable. Un doctor de semblante serio se acercó a la pareja, con una expresión que ninguno de los dos olvidaría jamás. Noah no había sobrevivido. Para María fue como si le arrancaran una parte del alma. Intentó pedir explicaciones, palabras, algo que calmara aquella angustia que la asfixiaba, pero solo recibió miradas compasivas, frases medidas, argumentos médicos que no lograban atenuar el dolor. Ethan, que siempre había sido el sostén de la familia, sintió que algo dentro de él se quebraba. Intentaba mantenerse firme por María, por los niños, por sí mismo, pero era imposible aceptar que aquel pequeño ser, tan esperado, tan amado incluso antes de nacer, nunca llegaría a conocer el mundo. Cuando regresaron a casa, no pudieron evitar ver los objetos preparados con esfuerzo. La manta azul clara que María había tejido durante las últimas semanas. Los juguetes suaves que Liam y Ella habían elegido cuidadosamente. La pequeña cuna que Ethan había armado con sus propias manos. Cada objeto se transformó en un recordatorio doloroso de lo que no sería. En los días siguientes, el hogar que antes rebosaba de alegría se llenó de silencio. María pasaba largos ratos sentada cerca de la ventana, con la mirada perdida en un punto indefinido, intentando comprender cómo el destino podía ser tan cruel. Ethan la observaba desde la distancia,
sin saber cómo ayudarla realmente. Él también llevaba su propio duelo, pero sentía la responsabilidad de sostener a su familia. Liam y Ella, demasiado jóvenes para entender la dimensión de la tragedia, solo sabían que su hermanito ya no iba a llegar y que sus padres estaban tristes de una manera que nunca antes habían visto. Fue Ethan quien propuso crear un pequeño lugar para honrar la memoria de Noah. No querían un funeral formal ni una lápida fría sin vida. Querían un espacio íntimo, algo que representara la ternura con la que habían esperado al bebé. Eligieron un rincón sencillo del cementerio local, bajo la sombra de un árbol joven. Allí instalaron una placa pequeña, discreta pero hermosa, con el nombre de Noah grabado con la calidez de quienes aman sin medida. También colocaron una cruz de madera, hecha a mano por Ethan, y alrededor de ella plantaron flores brillantes, como símbolo de vida, de esperanza y de continuidad. María, al ver aquel espacio terminado, sintió por primera vez en semanas una leve sensación de paz, como si por fin el amor que sentía por su hijo tuviera un lugar donde reposar. La familia empezó a visitar la tumba con frecuencia. Lo hacían juntos, como un ritual silencioso que les permitía seguir conectados con Noah. Liam y Ella llevaban pequeñas cosas que consideraban especiales. Un muñeco que ya no usaban, una figurita de animal, un dibujo hecho con ceras de colores brillantes. Para ellos, esos regalos eran una manera de compartir algo con su hermano, de incluirlo en su mundo infantil. María llevaba flores frescas cada semana, mientras que Ethan, sin decirlo abiertamente, se encargaba de mantener la zona limpia y ordenada, como si cuidara un pequeño santuario. Con el tiempo, sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. En una de sus visitas, Ethan notó que las flores que había colocado días antes habían desaparecido. Al principio pensó que quizá algún animal las había arrancado o que el viento había hecho de las suyas, pero al mirar más de cerca, supo que no era así. Al siguiente día faltaba una de las figuritas de Liam, luego otra, después un pequeño adorno hecho por Ella, que ella había dejado con particular cariño. Lo que al principio parecían coincidencias aisladas, empezó a tomar la forma inquietante de un patrón. Cada vez que la familia regresaba, algo más había desaparecido. Ethan comenzó a preocuparse. Se repetía que debía de haber una explicación lógica. Tal vez eran animales curiosos, aunque no tenía sentido que se llevaran juguetes o adornos de plástico. Entonces pensó en el personal del cementerio, en la posibilidad de que hubieran cambiado las normas y retiraran los objetos para mantener el espacio uniforme. Pero cuando preguntó directamente, le aseguraron que no existía ninguna orden nueva ni ningún procedimiento que implicara retirar cosas de las tumbas. Nadie tocaba nada sin avisar a los familiares. Aquello solo aumentó la tensión que ya se había instalado en el corazón de la familia. María se sentía especialmente herida por esas desapariciones. Para ella, cada objeto era una extensión de su amor por Noah, una forma de mantener viva su memoria. Verlos desaparecer sin explicación era como perderlo una y otra vez. Ethan lo notaba y su frustración crecía. Él, que siempre buscaba soluciones prácticas, se sentía impotente, atrapado en una situación que no podía controlar. Y a pesar de que intentaba proteger a los niños de la angustia, ellos también notaban que algo no iba bien. Sus preguntas inocentes sobre las cosas que habían dejado se convertían en dagas silenciosas para ambos padres. Fue una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, cuando Ethan tomó la decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Ya no podía soportar la incertidumbre. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por sí mismo. A la mañana siguiente compró una pequeña cámara, discreta, fácil de camuflar. La pintó con cuidado, dándole un color que se mezclara con la piedra y la vegetación, y esperó el momento adecuado para instalarla sin llamar la atención. Cuando al fin la colocó entre unos arbustos cercanos, sintió una mezcla de alivio y culpa. Era un lugar sagrado para ellos, pero también un lugar que necesitaba respuestas. Se dijo a sí mismo que Noah, si hubiera podido hablar, habría querido que sus padres comprendieran la verdad. Durante una semana entera, la cámara quedó allí, silenciosa, registrando cada movimiento nocturno, mientras la familia intentaba continuar con su vida habitual. Aunque ninguno de ellos lo verbalizara, todos sentían la tensión. Era como si una sombra invisible
se hubiera instalado sobre la casa, recordándoles que había un misterio pendiente por resolver. Y tanto Ethan como María sabían que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a lo que la cámara revelaría. Cuando al fin llegó el día de recuperar el dispositivo, Ethan sintió que llevaba en las manos no solo una cámara, sino una verdad que podía cambiar para siempre la manera en que veían lo que estaba ocurriendo. Lo que no imaginaba era que, en lugar de respuestas dolorosas, encontraría una realidad que transformaría su dolor en algo completamente diferente, algo que aún no podía comprender. Ahí comenzaba, sin que él lo supiera, un nuevo capítulo en la vida de la familia, uno en el que la pérdida de Noah se entrelazaría con otras vidas, otras tristezas y otras esperanzas que aguardaban silenciosamente en la oscuridad de la madrugada. Cuando Ethan regresó al cementerio para recoger la cámara, el aire de la mañana tenía una frialdad suave que anunciaba el cambio de estación. El viento movía las hojas recién caídas, arrastrándolas por los senderos de grava como si fueran pequeños susurros que acompañaban cada uno de sus pasos. El lugar, que siempre había estado envuelto en un silencio sereno, parecía observarlo esta vez con una atención distinta, casi expectante. Ethan caminó con un peso en el pecho, consciente de que lo que estaba a punto de descubrir podía aliviar su inquietud o profundizarla aún más. Se agachó junto al arbusto donde había colocado la cámara y la encontró exactamente donde la había dejado, oculta entre las ramas. Al sostenerla en las manos, sintió que ese pequeño objeto guardaba dentro más de una semana de incertidumbre, preguntas sin respuesta y quizás el rostro o los gestos de quien estaba alterando aquel espacio sagrado para su familia. De camino a casa, condujo en silencio, intentando prepararse para lo que iba a ver. No quería dejarse llevar por conclusiones precipitadas, pero su mente no dejaba de saltar entre posibilidades inquietantes. ¿Sería algún adolescente travieso? ¿Algún adulto sin respeto por los muertos? ¿O quizá alguien que, por motivos desconocidos, encontraba placer en destruir lo que otros apreciaban? Había tratado de mantenerse racional durante los días anteriores, pero ahora, con la cámara en el asiento del copiloto, sentía cómo la tensión le envolvía la garganta. Cuando llegó al hogar, María ya lo esperaba, su expresión una mezcla de esperanza y de temor. Ella también quería respuestas, pero temía que fueran peores que el misterio mismo. Ambos se sentaron frente al ordenador, colocando la cámara sobre la mesa como si fuera un testigo silencioso de una historia que estaba por revelarse. Ethan conectó el dispositivo con manos inseguras, respirando hondo antes de abrir el primer archivo. La pantalla mostró una imagen estática, el pequeño rincón del cementerio con la lápida de Noah al fondo, iluminado por la tenue claridad nocturna. El sonido del viento golpeando los micrófonos pequeños llenó la habitación, un susurro constante que les provocaba un nudo en el estómago. Durante los primeros minutos, no vieron nada más que sombras de ramas moviéndose, pequeños insectos atravesando el lente y la hierba ondulando al ritmo del viento. Era desalentador y al mismo tiempo inquietante. Ese silencio visual parecía anunciar algo, como la calma antes de la tormenta. María mantenía los brazos recogidos sobre el pecho, con los dedos aferrados a su propia piel, mientras su respiración se volvía más lenta y profunda. Ethan intentaba prestar atención a cada movimiento, cada cambio sutil en la imagen. En algún momento pensó en adelantar la grabación, pero temía perder justo el instante decisivo. Así siguieron, atrapados en un estado de tensión creciente, hasta que una leve distorsión en la imagen los hizo inclinarse hacia la pantalla. Algo se movía entre las sombras. Era casi imperceptible, como una silueta que se deslizaba con cuidado al borde del encuadre. Ethan retrocedió unos segundos, ajustó el brillo y siguió la figura con la mirada. Entonces apareció claramente. Era un niño. La sorpresa fue tan profunda que ninguno de los dos dijo una palabra. El niño, delgado hasta lo alarmante, con la ropa maltrecha y demasiado ligera para la hora y la temperatura, avanzó lentamente hacia la lápida. Detrás de él surgieron otras siluetas pequeñas. Eran 3 o 4, todos niños, moviéndose con un sigilo que no pertenecía a su edad. No corrían, no hablaban, no reían. Se desplazaban como pequeños fantasmas acostumbrados a moverse entre sombras.
María llevó una mano a su boca, intentando contener el temblor que se apoderaba de sus dedos. Aquello no era lo que habían imaginado. No eran vándalos, no eran jóvenes irresponsables. Eran niños, niños que parecían llevar en los cuerpos las marcas del abandono y la necesidad. Uno de ellos, un niño de cabello oscuro y piel muy pálida, se acercó al ramo de flores que María había dejado días antes. Lo levantó con una delicadeza sorprendente, como si temiera dañarlo. Lo observó durante unos segundos, inclinando la cabeza con una expresión casi reverente. Luego lo abrazó contra su pecho, como si ese pequeño racimo de pétalos marchitos fuera un tesoro. Otra niña, con una sudadera demasiado grande para ella, se arrodilló frente a la lápida. Reconocieron de inmediato la pequeña muñeca que él había dejado 3 días antes. La niña la tomó entre sus manos y la sostuvo un instante, contemplándola con una mezcla de alegría silenciosa y necesidad profunda. No había risa en su rostro, pero sus ojos reflejaban una chispa de algo parecido a alivio. Los niños no actuaban como ladrones. No revisaban el terreno con intenciones ocultas. No destrozaban nada. Simplemente elegían los objetos con extremo cuidado, como si cada uno de ellos fuera una pieza preciosa. Era evidente que estos pequeños vivían en circunstancias difíciles, quizá en la calle o en lugares donde el calor, la comida y la seguridad eran lujos. Verlos allí, en medio de la noche, arriesgándose a entrar en un cementerio para recoger juguetes y flores, era un cuadro tan triste como revelador. A medida que la escena se desarrollaba, la tensión que había gobernado el pecho de Ethan se transformó lentamente en otra cosa. La ira que había sentido durante semanas se desvaneció, dejando espacio a una punzada de dolor ajeno que no esperaba. María, con los ojos enrojecidos, seguía la escena con un sufrimiento visible. No podía apartar la mirada de esos pequeños cuerpos encorvados por el frío. En ese instante, ambos entendieron que su indignación había estado dirigida hacia sombras inexistentes. Lo que realmente habían visto no era una amenaza, sino una súplica muda. La grabación continuó, mostrando cómo los niños se movían con cautela entre las tumbas, recogiendo cada objeto con cuidado. No hablaban, pero se comunicaban con miradas y gestos mínimos. Parecía que tenían un acuerdo tácito: entrar rápidamente, tomar lo que necesitaban y marcharse antes de que el amanecer los sorprendiera. Cuando finalmente se alejaron del encuadre, el silencio que dejó su ausencia fue más pesado que cualquier otro momento de la grabación. La cámara siguió grabando algunos minutos más, pero ya no había nada que observar. María y Ethan se quedaron quietos, incapaces de reaccionar al instante. María fue la primera en hablar, aunque su voz era apenas un susurro quebrado. Dijo que aquellos niños no tenían a nadie que los cuidara, que era evidente que vivían en condiciones imposibles. Que nadie que tuviera un hogar o padres atentos se movería de esa forma, en plena noche, buscando cosas que para otros carecían de valor. Ethan escuchó en silencio. Una mezcla de compasión y tristeza lo invadía. La visión de Noah en su mente, su hijo tan querido, tan esperado, se mezcló con la imagen de esos niños sin nombre. Se preguntó qué tipo de mundo era aquel que dejaba a pequeños seres vivos vagar de noche por un cementerio para encontrar un rastro mínimo de consuelo. La conversación entre ellos fue breve, pero profunda. Ambos sabían que no podían seguir como si nada hubiera ocurrido. Tampoco podían llamar a las autoridades, sabiendo que si lo hacían, aquellos niños probablemente serían separados, castigados o empujados aún más hacia los márgenes de la sociedad. Para ellos, lo que habían visto no era un crimen, sino un llamado desesperado. Habían acudido al cementerio no para profanar nada, sino para encontrar un pedazo de calor en un lugar donde el silencio acompañaba a todos los que habían sido olvidados. La idea de ayudar brotó con naturalidad, como si fuera la única respuesta posible. Ethan mencionó que tal vez podrían dejar cosas más útiles en el lugar: comida, ropa, algo que les facilitara el día a día. María añadió que también debían dejar juguetes nuevos, porque aunque aquellos niños padecían necesidades básicas, seguían siendo niños. Y los niños necesitan ternura. Poco a poco, lo que comenzó como un plan improvisado tomó forma de decisión firme. Noah, su hijo que nunca había tenido la oportunidad de vivir fuera del vientre de su madre, podía ser, de algún modo,
la razón por la que otros niños recibían la posibilidad de sentirse vistos y cuidados. La noche avanzó mientras hablaban. El dolor de su pérdida seguía ahí, intacto en muchos sentidos, pero de pronto se mezcló con algo nuevo, un propósito inesperado. La sombra que había cubierto su hogar durante semanas se disipaba lentamente, reemplazada por una luz tenue pero firme. Ethan, al mirar a María, supo que lo que habían descubierto en esa pantalla no era solo la respuesta a un misterio, sino el inicio de un camino distinto. Un camino que no habrían elegido voluntariamente, pero que tampoco estaban dispuestos a ignorar. Sin saberlo, esa misma decisión uniría la historia de su hijo con las vidas de otros niños que vagaban en silencio, y les permitiría transformar su dolor en algo que trascendiera el sufrimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por esa determinación. La grabación había mostrado una verdad dura e innegable. Existían niños que, amparados por la oscuridad, buscaban en la tumba de Noah algo que no podían encontrar en otro lugar. Y los Wilson, aún rotos por dentro, comprendieron que tenían la oportunidad de ofrecerles no solo objetos, sino algo que nunca habían esperado dar, un rastro de esperanza. Sin embargo, todavía quedaba por verse qué ocurriría cuando regresaran al cementerio después de colocar las primeras provisiones. Porque lo que estaba por venir no solo cambiaría la vida de esos pequeños desconocidos, sino también la forma en que Ethan y María recordarían a su hijo para siempre. La mañana siguiente a la revelación de la grabación, amaneció con una claridad distinta, como si el mundo hubiera decidido iluminar de manera más suave cada rincón de la casa de los Wilson. Pero dentro del hogar no había calma. Lo que se respiraba era determinación. La noche anterior había sido larga, densa en pensamientos y sentimientos, y aunque ninguno de los dos había dormido profundamente, tanto Ethan como María despertaron sabiendo que había algo que debían hacer. La imagen de aquellos niños, delgados, silenciosos, moviéndose con cautela entre las sombras, se había grabado en su memoria con un peso imposible de ignorar. No podían dejarlos desaparecer en la oscuridad, no después de lo que habían visto. Eran pequeños, vulnerables, y por alguna razón que la vida no les había explicado, habían encontrado en la tumba de Noah un refugio, un lugar donde existían cosas bellas que no podían obtener en otro lado. Mientras tomaba café en la cocina, Ethan repasaba mentalmente una lista improvisada de objetos que podrían necesitar esos niños. No era experto en situaciones de emergencia ni en trabajo social, pero el sentido común le decía que lo primero era el calor y la alimentación. Recordó las manos pequeñas que recogían con tanto cuidado los objetos dejados por su familia. El frío que seguramente sentían por las noches aceleró su decisión. Fue al garaje, abrió varias cajas que guardaba desde hace años y comenzó a sacar mantas y ropa que ellos ya no usaban. Les sorprendió la cantidad de cosas que habían acumulado a lo largo del tiempo, prendas en perfecto estado que solo ocupaban espacio, sin utilidad real, pero que de repente se convertían en pequeños tesoros para quienes no tenían nada. A cada manta doblada, cada chaqueta revisada, un pensamiento lo acompañaba. Que esas manos infantiles tendrían algo más cálido que una flor marchita para sostener. María, por su parte, revisaba la despensa. Escogía alimentos que pudieran conservarse por largo tiempo sin necesidad de refrigeración. Latas, barras de cereal, paquetes de frutos secos, galletas, bolsas de arroz precocido. Separaba cuidadosamente cada cosa, imaginando por primera vez desde la muerte de Noah un acto que la conectaba con el mundo externo sin hacerla sentir que traicionaba su dolor. Preparó botellas de agua, consciente de que para los niños podría ser un recurso incluso más valioso que la comida. Mientras llenaba una caja con los productos, sus pensamientos viajaban inevitablemente hacia Noah. ¿Qué tipo de niño habría sido? ¿Qué clase de mundo habría encontrado? Pero sobre todo, ¿qué tipo de bondad habría sido capaz de ofrecer? En esa pregunta encontró la respuesta a su impulso. Este acto de generosidad era, de algún modo, un regalo en nombre de su hijo. Una forma de hacer que la existencia de Noah significara algo más que un recuerdo doloroso. Cuando ambos terminaron de preparar sus respectivas cajas, las pusieron juntas en el comedor. Parecían pequeñas, insignificantes ante la magnitud del problema, pero al mismo tiempo representaban un principio, un paso hacia algo que no sabían a dónde los llevaría.
María añadió al conjunto una bolsa con juguetes nuevos, peluches suaves, pequeños muñecos, figuras de animales. Pensó en los ojos de la niña que había visto abrazar la muñeca de Ella en la grabación. Ese gesto había contenido más ternura y más tristeza de la que podía soportar. A veces recordó, un juguete no solo es un objeto, sino un refugio emocional, una promesa de inocencia en medio del desamparo. No podía negarle eso a esos niños. El día avanzó mientras preparaban todo. Cuando al fin cargaron las cajas en el maletero del coche, no hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que la decisión estaba tomada desde el momento en que la grabación había mostrado la verdad. Conducir hacia el cementerio fue muy diferente esta vez. En lugar de la pesadez que solía acompañar cada visita, había una energía nueva, un propósito claro. El cementerio, sin embargo, seguía siendo el mismo, silencioso, solemne, rodeado de un aire que parecía mantenerse al margen del bullicio de la vida cotidiana. Al llegar frente a la tumba de Noah, María sintió un pequeño estremecimiento. Colocó una mano sobre la lápida, como para pedirle permiso a su hijo por transformar ese espacio íntimo en un punto de encuentro con otras realidades dolorosas. Pero pronto entendió que aquello, lejos de profanar su memoria, la honraba. Depositaron las cajas con cuidado, alineándolas de manera que fueran visibles pero discretas. Ethan sugirió ponerlas un poco alejadas del centro, para que los niños no sintieran que estaban invadiendo un espacio prohibido. María estuvo de acuerdo. Mientras ordenaban todo, el viento movía las hojas de los árboles y el sonido suave de las ramas recordó a cada uno que la noche llegaría pronto. Y con ella, quizá, esos pequeños visitantes. Antes de marcharse, María añadió un nuevo ramo de flores junto a la lápida, no para los niños, sino para Noah, como señal de que su amor seguía intacto, que nada había cambiado en ese vínculo, aunque la vida los hubiese llevado ahora a compartirlo con otros. Los días que siguieron fueron una mezcla de nervios y esperanza. Cada mañana María se preguntaba si los niños habrían encontrado las cajas, si las habrían aceptado o si, al contrario, las habrían tomado como una trampa. Ethan trataba de ser pragmático, pero no podía evitar imaginar cómo sería la escena. ¿Entrarían asustados? ¿Se darían cuenta de que alguien pensaba en ellos? Durante 3 días evitaron volver al cementerio, respetando el mismo ciclo que habían visto en la grabación, para no interrumpir su rutina. Cuando al fin llegó el tercer día, ambos subieron al coche sin necesidad de discutirlo. Querían saber qué había sucedido. El sonido de la grava bajo los neumáticos les aceleró el corazón. Al acercarse al rincón donde se encontraba la tumba de Noah, notaron desde lejos que las cajas habían desaparecido. Ethan detuvo el coche. María sintió un impulso repentino de bajarse antes de que éste se detuviera por completo. Caminó rápidamente hacia el espacio que habían preparado días atrás. No había rastro de las mantas, ni de los alimentos, ni de los juguetes. Todo había sido tomado, pero había algo más. Sobre la pequeña piedra que decoraba siempre la tumba, un objeto inesperado destacaba en medio del paisaje habitual. Era un trozo de papel doblado con cuidado. María lo levantó con manos temblorosas, sintiendo de inmediato que ese fragmento mínimo tenía un peso enorme. Lo abrió con delicadeza. La palabra que leyó estaba escrita con un trazo infantil, desparejo, casi torpe. Decía, gracias. Nada más. Ningún nombre, ningún símbolo, ninguna petición. Solo esa palabra sencilla, pura, que contenía al mismo tiempo un mundo entero de sentimientos. María sintió que el aire le escapaba del pecho. Las lágrimas aparecieron sin aviso, como si hubieran estado esperando ese momento para liberarse. Ethan, al ver la expresión de su rostro, se acercó y leyó por encima del hombro. Se quedó en silencio, conmovido hasta la raíz. Aquel gracias era un mensaje, sí, pero también una respuesta. No solo los niños habían recibido ayuda. Ellos también habían recibido algo intangible, una confirmación de que su dolor podía transformarse en algo más luminoso. La tristeza que había consumido a la familia durante semanas se suavizó en ese instante. Ya no se trataba solamente de llorar por Noah, ahora también se trataba de honrarlo a través de actos que daban significado a su breve existencia. Era como si su hijo, desde algún lugar que escapaba a la lógica humana, les hubiera mostrado un camino inesperado para sanar. Al regresar a casa, la conversación fluyó de manera natural.
Hablaron de la nota, de los niños, de cómo continuar. Ambos coincidieron en que no sería un gesto aislado. Aquello no podía terminar con una sola entrega. Había una necesidad evidente, un sufrimiento que no podían ignorar. María comentó que nunca había sentido tan claramente que Noah seguía presente en sus vidas como ahora, en esa conexión silenciosa con otros niños que también necesitaban amor. Ethan, aunque más reservado, compartía la misma sensación. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva y significativa. Comenzaron a preparar paquetes de ayuda cada semana. Comida, ropa, agua, juguetes, todo lo que podía ofrecer consuelo o cubrir necesidades básicas. Cada visita al cementerio se transformaba en un acto simultáneo de amor hacia Noah y hacia los niños que aparecían en la noche. A veces los paquetes desaparecían por completo. Otras veces quedaban algunos objetos, como si los niños hubieran decidido elegir solo lo indispensable. Incluso comenzaron a aparecer nuevas notas, con frases pequeñas, siempre llenas de agradecimiento, siempre sin nombres. Eran mensajes que hablaban con un lenguaje universal, uno que no necesitaba explicaciones complicadas para transmitir su significado. Llevaban la esencia pura de un niño que, aún en la dificultad, reconocía un acto de bondad. Con cada visita, con cada nota recogida, la herida abierta por la muerte de Noah iba encontrando un nuevo lugar en el corazón de sus padres, no porque desapareciera, sino porque se equilibraba con una nueva comprensión. Su hijo, aunque no había vivido más que unas horas, había despertado en ellos una capacidad de compasión que antes desconocían. Había unido dos mundos, el suyo, lleno de dolor por la pérdida, y el de esos pequeños desconocidos que luchaban cada noche por sobrevivir. Y en medio de ambos, había surgido un puente construido con flores, juguetes, mantas y alimentos, pero también con emociones que trascendían cualquier sufrimiento. Fue durante una de esas visitas que María, tomando una nueva nota entre sus dedos, leyó una frase distinta a las anteriores. No lo olvidaremos. Sintió cómo esas palabras atravesaban su alma, como si fueran una respuesta directa a su miedo más profundo. Que Noah, con el paso del tiempo, se desvaneciera en el olvido. Pero aquellas palabras demostraban que algo de él ya estaba vivo en otros corazones. Y con esa frase grabándose en su memoria, comprendió que el amor que había dado a Noah no se perdía, sino que se transformaba, iluminando la vida de otros que también lo necesitaban. Lo que había empezado como un acto de frustración y búsqueda de respuestas se había convertido en una misión íntima, profunda, que definiría para siempre la forma en que Ethan y María recordaban a su hijo. Porque ahora cada vez que colocaban una caja o un juguete en la tumba, no solo pensaban en los niños que lo recibirían, sino también en Noah, que había sido la chispa silenciosa que encendió ese camino de bondad. Y así, sin darse cuenta, los Wilson descubrieron que en el acto de dar, también estaban recibiendo algo que creían perdido, un sentido renovado para seguir adelante, una forma de mantener vivo el amor de su hijo en el mundo. Con el paso de las semanas, aquella rutina que al principio había nacido como un gesto espontáneo, se convirtió en una parte esencial de la vida de los Wilson. Cada visita al cementerio, cada caja colocada con cuidado frente a la tumba de Noah, cada pequeña nota encontrada al regresar, tejía un hilo invisible que unía el dolor de la familia con la necesidad de esos niños silenciosos que aparecían en la noche. Y aunque nada podía borrar la pérdida de su hijo, algo profundo comenzó a cambiar en el interior de Ethan y María. Era como si aquel acto constante de dar, de pensar en otros antes que en sí mismos, suavizara los bordes más afilados de su tristeza. No era un alivio definitivo, pero sí una manera de respirar sin que la sombra de la muerte de Noah les cayera sobre el pecho, con el mismo peso devastador que en los primeros días. La tumba se transformó en un lugar de encuentro, no solo con la memoria de su hijo, sino con una comunidad silenciosa que nunca llegaban a ver, pero cuya presencia era innegable. A veces, al acercarse, encontraban que todo lo que habían dejado había desaparecido. Otras veces quedaban algunos objetos que los niños no habían necesitado, como pequeñas linternas o algún juguete menos llamativo. Esto no desanimaba a los Wilson. Al contrario, se convertía en una manera de entender cuáles eran las necesidades más urgentes de esos pequeños. María tomaba nota mental de cada elemento que permanecía,
y en su siguiente visita reemplazaba lo innecesario por algo más útil. Ethan hacía algo parecido. En cada viaje observaba la tierra alrededor, buscaba señales de pisadas o la dirección por la que los niños habían entrado o salido, no para perseguirlos o descubrir sus identidades, sino para asegurarse de que lo que ellos dejaban estuviera colocado en un sitio accesible y seguro. A pesar de la ausencia de voces y rostros, las notas que encontraban se convirtieron en la expresión más clara del vínculo que estaban construyendo. Eran mensajes cortos, escritos con una caligrafía que delataba manos temblorosas o poco acostumbradas a sostener un lápiz. Las palabras variaban, pero el sentimiento era siempre el mismo. Una gratitud pura, sin adornos ni exigencias. Algunas decían simplemente «gracias», otras agregaban pequeños dibujos, estrellas, corazones mal trazados que parecían temblar sobre el papel. Había algo profundamente conmovedor en esos gestos. Esos niños que seguramente vivían en condiciones que la mayoría de la gente no podía imaginar, se tomaban el tiempo de devolver algo a cambio, aunque fuera una palabra, una marca mínima que demostraba que no solo tomaban lo que necesitaban, sino que reconocían el acto de amor que recibían. Para Ethan, aquellas notas se convirtieron en un catalizador inesperado. Por primera vez desde la muerte de Noah, empezó a sentir que el mundo no era un lugar completamente injusto. Miraba esos pedazos de papel y se preguntaba quién era el autor. ¿Un niño mayor que protegía a los más pequeños? ¿Una niña que, al igual que Ella, todavía veía el mundo con ojos capaces de encontrar esperanza en medio del caos? Se sorprendía pensando en ellos más de lo que habría admitido. Imaginaba sus vidas, los lugares donde dormían, las rutas silenciosas que seguían por la noche para llegar al cementerio. Y aunque nunca se lo confió abiertamente a María, una parte de él deseaba verlos alguna vez, no para hablar con ellos o intervenir en sus vidas, sino simplemente para confirmar que estaban vivos, que seguían luchando, que el mundo no les había arrebatado aún la capacidad de recibir y dar afecto. María, por su parte, comenzó a experimentar algo distinto, una sensación de propósito que hacía mucho tiempo no sentía. Desde la muerte de Noah, su existencia se había reducido a un constante intento de sobrevivir al dolor, a recordar cómo respirar sin que el pecho se le cerrara. Pero ahora, con cada visita al cementerio, sentía que algo dentro de ella se recomponía. No era una felicidad plena, pero sí un tipo de calma nueva que tomaba forma con cada acto de entrega. Cuando doblaba la ropa que dejaban para los niños, lo hacía con la misma ternura con la que había doblado la ropa de bebé que nunca llegó a usar. Cuando escogía juguetes pensaba en cómo hubiera reaccionado Noah al sostener uno de ellos. Empezó a hablarle en silencio al llegar a la tumba, como si él pudiera escucharla, y agradecerle por mantener vivo un amor que, aunque no tenía cuerpo ni voz, seguía presente en cada una de sus acciones. Ese vínculo, invisible pero poderoso, convirtió la tumba en un lugar menos asociado con la muerte y más con la esperanza. Liam y Ella, aunque más jóvenes, también fueron transformándose con el tiempo. Al principio, observaban a sus padres con curiosidad y un poco de confusión. Sabían que algo extraño estaba ocurriendo, pues las visitas al cementerio ya no eran tan silenciosas ni tan cargadas de dolor como antes. Cuando sus padres consideraron oportuno explicarles lo esencial, sin entrar en detalles que pudieran asustarlos, los niños escucharon con atención. Liam, especialmente, parecía afectado por la idea de otros niños que vivían sin un hogar y que dependían de pequeños gestos para sobrevivir. Ella, más sensible y emotiva, preguntó si podían incluir algunos juguetes adicionales en las cajas, algo que los hiciera sentir acompañados. Sus padres aceptaron sin dudar. Aquello permitió que ambos niños comprendieran que la generosidad no solo puede sanar a quien la recibe, sino también a quien la ofrece. Les enseñó que el dolor no tiene por qué encerrarse en uno mismo, sino que puede transformarse en un puente hacia el bienestar de otros. Con el paso de los meses, la figura de Noah se fue transformando en algo más profundo que la memoria de un bebé que no llegó a vivir. Para la familia, Noah se convirtió en un símbolo de bondad, en una presencia amorosa que guiaba sus pasos hacia actos que jamás habían imaginado realizar. Ya no lloraban únicamente por lo que habían perdido, sino también por lo que había surgido gracias a él.
El amor que había quedado suspendido en el aire tras su muerte encontró un cauce y se convirtió en alimento, abrigo y consuelo para aquellos que vagaban en la noche buscando un rayo de esperanza. Cada vez que un paquete desaparecía o que una nota nueva aparecía sobre la piedra, sentían que Noah dejaba una huella más profunda en el mundo, una que ninguna tumba podía contener. Fue durante una visita de otoño, cuando las hojas doradas caían sobre el sendero, que María encontró la nota que la marcaría para siempre. Estaba colocada justo frente a la cruz de madera que Ethan había construido, doblada con el mismo cuidado que las anteriores, pero había algo distinto en ella. Cuando la abrió, sus manos temblaron ligeramente. La frase escrita era simple, pero llevaba un peso emocional enorme. No lo olvidaremos. María se quedó inmóvil, contemplando esas palabras. No se trataba de una simple expresión de agradecimiento. Era una promesa, una afirmación de que la vida de Noah, aunque breve, había tocado otras vidas de una forma que seguiría resonando en el tiempo. Aquellas palabras disiparon uno de los temores más profundos que había cargado desde el día del parto. El miedo de que su hijo fuera olvidado por completo, que su existencia se diluyera con los años como un sueño borroso. Pero ahí estaba la respuesta, escrita con un trazo torpe pero sincero. Alguien lo recordaría. Cuando mostró la nota a Ethan, él también sintió un estremecimiento emocional. No supo explicarlo con palabras, pero entendió que lo que estaban haciendo había trascendido su propio duelo. Ya no eran solo dos padres intentando mitigar su dolor. Eran parte de algo mayor, una cadena silenciosa de humanidad que unía su tragedia con la de otros, creando un espacio donde la compasión se convertía en la fuerza más poderosa. Ese momento selló una verdad que ambos ya intuían. La vida de Noah, aunque apagada antes de comenzar, había dejado un rastro luminoso que nadie podía borrar. Al regresar a casa, la familia sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaban. Sabían que su dolor seguiría ahí, pero también sabían que la bondad que habían elegido cultivar en nombre de su hijo viviría más allá de ellos. En cada objeto entregado, en cada noche en la que esos niños encontraran refugio en los regalos dejados, en cada nota escrita con manos pequeñas, el nombre de Noah respiraría. Y así comprendieron que la vida no siempre se mide en años vividos, sino en el impacto que un ser, por pequeño que sea, deja en quienes lo aman. La historia de los Wilson no terminó con esa nota, pero sí se transformó. El duelo se convirtió en propósito, la tristeza en gesto, la pérdida en legado. Y mientras ellos continuaban visitando la tumba de Noah, llevando no solo flores, sino también esperanza, sabían que su hijo, aunque nunca abrió los ojos al mundo, había logrado algo extraordinario. Había inspirado un camino de amor que no terminaría mientras hubiera un corazón dispuesto a dar y otro dispuesto a recibir. Suscríbete al canal, mira los siguientes vídeos y comparte este video con otras personas.